Estamos viviendo, creo yo, tiempos impensables. Algo que hace un momento estábamos conversando y que de repente por allá en los 80, 90 había sido complejo. Y es que tenemos en la palestra pública un montón de mamertos presentándose en la contienda política. Hoy estamos acá en una conversación que va a ser muy agradable con Glorines Ramírez y con Laura, que representa esas generaciones que vienen de estos movimientos de izquierda. Feliz noche, Gloria, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, por este compartir y muy contenta. Y de verdad lo que tú acabas de decir, yo lo comparto plenamente. Venimos de un momento donde antes no había candidaturas. ¿Y por qué no había candidaturas? Porque nos mataban, nos exilaban, nos amenazaban. Hoy tenemos un abanico grande de candidaturas y esto va a enriquecer mucho, no solamente la democracia colombiana, sino la posibilidad de una alternativa grande con una ruta clara para que Colombia siga en las transformaciones. Y Laura, fíjate en una cosa. Hace tiempo, decirse mamerto o ser de izquierda era ponerse la lápida encima o lo tomaban como un insulto. Hoy es orgullo. ¿Tú cómo te sientes con eso? Orgullosamente mamerta, claro que sí. Sí, y bueno, estamos aquí las nuevas generaciones porque pues el movimiento social de jóvenes tiene muchísimas preguntas para hacerle a los precandidatos, justamente también a nuestra precandidata presidencial, Gloria Inés Ramírez. Yo creo que es muy importante señalar que el 19 de octubre también va a haber aquí algo muy importante, que es la elección de los consejos de juventud. Y yo creo que esta es una oportunidad única para que los jóvenes puedan participar y hacer la construcción de políticas públicas. Y desde ahí estamos listas no solamente a apoyar, sino a estructurar y a convocarles, porque yo pienso que es un apoyo importante donde profundizamos la democracia. Antes que Andrés vaya a hacer una pregunta, hay algo que tengo atravesado acá y con el tema de las juventudes. A mí me contaron que hubo una joven caldense hace tiempo, fundó un barrio. Esa joven empezó en qué momento así como a pensar distinto, a ser mamerta. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Bueno, esa es una historia chévere porque desde muy joven en el movimiento estudiantil nosotros lideramos, yo era estudiante en la Normal Nacional Mixta de Pereira y fui justamente la presidenta de ese consejo estudiantil, hicimos unas acciones contundentes que transformaron la vida de la Normal y yo creo que logramos avanzar, además yo jugué en la selección Risaralda de baloncesto y entonces yo era zurda, entonces me decían la zurda. ¿Sí? Entonces me decían la zurda. Creo que ese fue un momento de la vida donde yo pues logré tener una disciplina muy importante para la actividad y destacar también que en todos esos procesos yo fui guía de los pioneros de Antonio Galán, que era una organización alternativa a los Boy Scouts. Pagar la cosa como pagaban los Boy Scouts. Y desde allí trabajamos bastante en los barrios. Y llegué justamente a hacer barrios en Pereira, por ejemplo, como el barrio La Isla de Cuba, el barrio Leningrado, el barrio Pedro Palo Bello, el barrio Santiago Londoño. Es decir, posicionar de todo un proceso interesante. Y allí empecé mi trabajo barrial, cívico fundamentalmente. Ah, bueno, chévere. Veníamos hace un rato hablando con Andrés y Andrés traía atragantadas un montón de preguntas. Sí, Arranque, sí, 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 hermano, claro que arranque. tenemos muchas, pero solo hacer un comentario es que nuestra candidata presidencial fundó un barrio como nuestro actual presidente, que también inició su vida política fundando un barrio. Coincidencias, digo yo, ¿no? Sí. Coincidencias que han pasado. Pero nosotros estuvimos con ella, tal vez no te acuerdas, pero estuvimos contigo en la convención del pacto y había una invitación constante de todos los que hablaron ahí de que te lanzaras a la presidencia, de que fueras parte de las candidaturas y ahorita nos estabas contando algo muy lindo de por qué lo decidiste. Eso fue hace poco, o sea, tu candidatura es al final. Entonces, cuéntanos por qué decidiste ese paso tan importante y sobre todo tan necesario para el pacto y las intenciones que tienen. Bueno, yo pienso que es un momento esta candidatura es un momento y una oportunidad para fortalecer el pacto histórico, dándole continuidad y profundidad a un proyecto de cambios que ya inició con este gobierno. Entonces, nuestra idea es continuarlo con una mirada renovada, dialogante y plural. Yo creo que uno de los ejes importantes que mi trayectoria me ha dado es la importancia de construir en la diferencia, la importancia de dialogar y de concertar. Y yo creo que en las políticas públicas eso hay que hacerlo y hay que fortalecerlo. Entonces, este proceso de trayectoria, de experiencia social, de experiencia en lo cívico, de escuchar tanto y tanto, y ya siendo
parte del gobierno, pues lograr tener también un aprendizaje de lo administrativo y de lo público. Yo creo que fuimos exitosos y que logramos con esa ancla que tiene este gobierno, que es un ancla en lo popular, en una identificación con la clase trabajadora, logramos concertar y hacer arquitecturas de unas reformas que son profundamente estructurales porque le cambian la vida a la gente. Y yo creo que ese legado no se puede quedar solo ahí, hay que aprovecharlo para seguir profundizar la transformación de Colombia. Andamos una pregunta para conectar con esa y es, Otra y después voy sí, yo, sí, hermano. claro, por supuesto que sí, pero el presidente siempre habla de que estamos en un gobierno de transición, ¿sí? Esa es la palabra que él usa constante y nosotros la defendemos todo el tiempo. Y aquí creo que vamos a conectar, pero en una presidencia tuya, esa transición, ¿hacia dónde sería? Sí, porque creo que cada presidente cogería por un camino diferente. Entonces, en la tuya, ¿hacia dónde iría esa transición? Bueno, esa transición va directamente a profundizar los cambios que hay aquí, o sea, tiene que transitar hacia una Colombia con ejercicio de derechos, hacia una Colombia con diálogo social, hacia una Colombia que tenga un compromiso por la vida, porque es que en Colombia la vida se volvió trivial. Hoy matar es un oficio. Entonces nosotros tenemos que avanzar en esa posibilidad de que todos los actores de este país, todos los ciudadanos y ciudadanas de Colombia, entendamos que la vida se respeta, de que usted puede tener muchas diferencias, pero las diferencias tienen que hablarse, dialogarse, usted puede gritarse lo que quiera, pero hay que tener un respeto por el otro. Y yo creo que esa es una de las cosas que se han perdido y se han trivializado en todos estos años de conflicto que ha tenido nuestro país. Y lo segundo, habría que trabajarle mucho y poner el acento en los desarrollos territoriales. Si no hay transformación de los territorios, nosotros no vamos a tener un proceso de paz, porque la paz va más allá de dejar armas. Eso es un factor determinante, pero la paz es justicia, la paz es educación, la paz es salud, y hacia allá yo creo que vamos. Y el tercer punto que yo pondría o tengo claramente que hay que hacer un apalancamiento duro y fuerte, tiene que ver con el conocimiento, o sea, con la educación. Si hay algo que este gobierno ha acertado, es en darle prioridad a los presupuestos de educación, es dar la oportunidad, porque la educación ayuda a atacar directamente la desigualdad social. Es una oportunidad grande. Y en Colombia, que es un país tan desigual, nosotros tenemos que atacar la pobreza, porque la pobreza es un factor determinante a la hora de ejercer derechos. No es lo mismo el derecho a la educación para el que tiene plata que para el que no la tiene. No es lo mismo el derecho a la justicia para el que tiene plata que para el que no la tiene. Y así podemos hablar de todos y cada uno. Así que entonces esto hay que trabajarlo fuertemente. Decía Ana Haren, la opresión y la explotación, el sufrimiento y el dolor del ser humano no es espontáneo. Esto es producto de una acción, de un modelo de injusticia social. Entonces, esa explotación mata el cuerpo, pero la opresión mata el alma. Nosotros tenemos que trabajar las dos. Y en esa vía yo pienso que hay que trabajar fuertemente para que el país vaya hacia un país más equitativo y soberano, pero también con un compromiso grande y serio con las mujeres, con los territorios, con los jóvenes, con los indígenas, con los afrodescendientes, es decir, con todos los... Es muy importante que Colombia vaya hacia esa inclusión para que efectivamente tengamos esa justicia social. Tú decías una palabra que llama fuertemente la atención y es legado. En este momento aquí, y suena llamativo, hay 3 generaciones políticas de la izquierda. Viene Gloria ya en el momento en que reclama el espacio que está reclamándose ahora, después venimos nosotros y viene Laura. Laura, en ese sentir del legado, tú tienes unas preguntas que de la convergencia de todos los jóvenes tienen para Gloria. Sí, así es. Justamente ahorita que estaba hablando la compañera Gloria sobre el derecho a la educación y demás, al movimiento estudiantil y a los jóvenes y las jóvenes de este país, les demanda muchísimo saber qué va a pasar precisamente con la educación, con los cupos que tienen las universidades públicas. Hubo una reforma que se entabló desde en el marco de este gobierno que ya está acabando, pero pues que no salió avante en el Congreso, y su merced que sí sabe de conciliación. Queremos saber qué va a pasar con esa reforma a la Ley 30, qué va a pasar con la educación pública para el país y para nosotros los jóvenes. Bueno, yo tengo una convicción y es que el conocimiento es vital y el desarrollo del país en los próximos 10, 15 años va a depender del impacto de las tecnologías
en el conocimiento. Hoy tenemos la robótica, tenemos los drones, tenemos la bioeconomía, es decir, los saltos cualitativos van a ser en contenidos y esto implica que nosotros tenemos que garantizar que los jóvenes, pero también los que están hoy en ejercicio, tengan oportunidades, por ejemplo, los que están hoy de tener reconversión laboral y los jóvenes de investigar, de innovar. Yo he estado muy atenta a los legados, por ejemplo, de China, de Japón, de Corea del Sur, que han dado unos pasos agigantados y que hoy hacen parte de estos bloques emergentes sobre la base del conocimiento, de la educación. Eso implica que no solamente hay que garantizar la gratuidad, sino que hay que garantizar también la calidad. Hay que trabajar fuertemente. Yo soy muy partidaria de la Ley General de Educación, porque la Ley General de Educación, esta Ley 115, tuvo 3 elementos que para mí son vitales. Primero, es que el método que se usa en los colegios y en las escuelas debe ser el método científico. Yo soy matemática, o sea que yo defiendo ese método como punto de trabajo, solo que en Colombia no se implementó. El segundo es que es muy importante el bilingüismo, porque el bilingüismo hace a las personas ciudadanas del mundo. Hoy, por ejemplo, los que venimos de la vieja guardia, tuvimos talanqueras y barreras ideológicas para estudiar inglés y etcétera, etcétera. Hoy yo pienso que esta es una oportunidad que se debe garantizar para que en todo centro educativo, desde el preescolar, se trabaje el bilingüismo para que los jóvenes puedan ser ciudadanos y ciudadanas del mundo. Y lo tercero es la democratización de los espacios escolares, incluida la universidad, que también tiene unos espacios institucionales. Y yo creo que aquí la Universidad Nacional lo vivió y otras universidades, donde la participación democrática de los 3 estamentos no fue respetada por los consejos directivos. Yo creo que hay que seguir ahondando para que se entienda que cuando uno consulta, cuando hace una votación, tiene que respetar los resultados de esa consulta y de esa votación. Yo creo que eso hay que profundizarlo, hay que avanzar. Y la última reflexión es en la generación de empleo y en el ataque a la informalidad. Claramente tenemos que hacer unas políticas de empleo para que Colombia sea más productivo. Colombia está estancada en productividad, o sea, no hay inversión, ni el sector privado y en el público todavía estamos muy obsoletos. Hay que invertir para que haya una productividad y yo haría la comisión de competitividad, yo la trabajaría profundamente, pero además de esto, ese reconocimiento que hoy tenemos de la economía popular, que es la economía del rebusque, la economía solidaria, la economía comunitaria, hay que seguirla profundizando, porque hay que generar más ingresos, hay que hacer un acompañamiento técnico y tenemos que hacer también un apalancamiento financiero para que así podamos seguir cumpliendo no solamente las metas de empleo, sino seguir activando la economía y posibilitar que Colombia siga en crecimiento. Yo te cuento algo, Gloria. En este momento en vivo hay muchas personas conectadas, muchas de ellas están enviando preguntas y hay un gremio en particular que está conectado con mucho cariño y que creo yo, Andrés, que jugaron un papel importante en la decisión de postularse a la presidencia. Ellos incluso habían enviado una pregunta inicialmente y es la siguiente, desde el sector transporte. Gloria, ¿cuál es su propuesta para los camioneros en cuanto a las problemáticas que le comunicamos desde el paro camionero en temas de seguridad, formalización laboral, renovación del parque automotor, conductores mayores de 60 años, desarrollo de infraestructura y manejo de los peajes? Y a mí me interesa en lo personal mucho y te voy a contar por qué. Yo vengo de una familia de transportadores en Santander, tíos, abuelos, mi papá ha trabajado en el transporte y de verdad estoy esperando la respuesta, pero pantier, ya. Bueno, primero quiero contarles por qué yo tengo ese afecto con los transportadores y de dónde nace, porque eso no es de la noche a la mañana, esto ha sido un proceso. Yo tuve la oportunidad de ser ejecutiva de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Y ustedes recuerdan que yo fui la persona más votada de la historia de la CUT. Tuve 28.400 votos y estamos hablando del año 2003. O sea, no es una cosa, en eso digamos que sí, y yo me alegro y me jacto de eso, porque es una mujer y es la primera vez que se tiene una votación de esa naturaleza. Pero en la CUD ustedes saben que hay acuerdos para tener la presidencia, y en este caso yo siendo la más votada no tuve la presidencia, porque tenía que ser unos acuerdos que yo no compartía y no estaba particularmente de acuerdo. Entonces yo dije, mándeme a barrer la CUD y yo me voy a barrer la CUD, y ahí viene para donde me mandaron.
No me mandaron para educación, no me mandaron para las mujeres, me mandaron para el sector transporte. Entonces yo fui la secretaria de transporte de la Central Unitaria de ¿Será que dijeron Trabajadores. mandémosla ya para que se aburra? Pues yo le cuento que yo no sabía nada de transporte, pero me senté con ellos y trabajamos bastante, entonces conocí su problemática a fondo y vi que efectivamente había muchas razones, pero que había también una disparidad y había mucha diversidad en ese sector. Entonces empezamos a trabajar uno, porque son las relaciones laborales. Y en esas relaciones laborales hay unos que son solamente conductores, otros que son conductor y propietario, otros que trabajan por turnos. Es decir, hay una amalgama grande que había que empezar a sectorizar y entonces empezamos a sectorizar. Se hizo un gran paro de transporte y allí yo vi no solamente la fuerza, la potencia, sino el compromiso de este gremio. Ahora, ya después como ministra del Trabajo, vuelvo a tener un acercamiento grande con estos reclamos que se están haciendo a través del paro de transporte. Estuvimos sentados con ellos en la mesa y yo creo que nosotros fuimos garantes para que en la reforma laboral quedara ese artículo del Perdón, transporte. te interrumpo. ¿En esa mesa ellos, los pequeños transportadores, estaban antes o no? No, no eran escuchados. Hay que decir que entonces nosotros llegamos y subimos al piso con los pequeños transportadores de carga, los de las maquinarias amarillas, los de transportes especiales, que nunca habían sido tenidos en cuenta. Entonces, allí se sintió su voz. Ya no como los voceros y las grandes empresas sustituyéndolos, sino ellos reclamando sus derechos y ahí entonces a mí me pareció que era muy importante y por eso acudimos el compromiso, uno con el CETAC, que se avanzó, no lo suficiente, pero se avanzó, y luego con todo lo que significa el artículo en la reforma laboral. Ahora el compromiso es, si nosotros llegamos en esta candidatura, nosotros lo que hacemos es continuar profundizando estas reivindicaciones porque yo estoy plenamente identificada y yo creo que con las propuestas que ellos hicieron y ya entendiendo mucho más el sector, claramente sabemos qué tenemos que hacer y dónde y cómo lo vamos a hacer. Y ellos saben que cuentan porque no es un problema de una marca política, no es un problema, sino que es un problema de convicción y de defender los derechos laborales de un sector que es muy importante y que es vital para el país. Bueno, bueno, y me encontré, hay mujeres transportadoras sí, que yo no encontraba y entonces eso también me animó. En carga, ¿cierto? En carga. Hay mujeres camioneras, no son, digamos, la mayoría, pero las hay. Y yo creo que esto es importante. Y el sistema de riesgos para los transportadores, porque ellos son pólizas y hay que avanzar en un sistema de riesgos. Con ellos comprometimos a que en el sistema de riesgos haríamos una categoría específica para que muchos de ellos puedan de verdad beneficiarse de los riesgos laborales y profesionales del sector transporte. Gloria, esta pregunta es una de las que esta pregunta que te vamos a hacer a ti es la tercera vez que la hacemos. Se la hicimos a Fabio Arias, se la hicimos al ministro Sanguino y cómo no se lo vamos a hacer ahora a la gestora, a la madre de la reforma laboral. Pero te contamos que a Fabio le preguntamos cómo era el mundo del trabajo antes de la era neoliberal. Nos dijo era estable, nos dijo uno tiene que ser un vago para que lo echen, básicamente, y eso generaba unas cosas. Y ahí les empezamos a preguntar a ellos cómo va a ser la vida del trabajador en Colombia una vez se aplique la reforma laboral, una vez sea no letra hecha realidad. Tú que, pues bueno, eres la madre de eso, ¿qué le podemos decir a los trabajadores? ¿Cómo se van a sentir, cómo van a vivir una vez esta reforma laboral sea una realidad? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que tenemos la ley, tenemos la normativa. Y esta ley ha hecho una recuperación de los derechos que se habían conculcado a la clase trabajadora. Y esos derechos fueron conculcados en la época de la apertura económica. Ustedes recordarán que hubo un recorte del Estado, porque la idea era que todo iba al sector privado, que el Estado había que quitarle las cargas y sobre esta manera se suprimieron grandes empresas del Estado, que hoy estamos volviendo a recuperar porque son necesarias. Eso como lo primero. Lo segundo que hubo fue una gran, yo diría, masacre laboral, que es la que vimos en los años 80, 90 fundamentalmente. Y hoy, en el año 2003, siendo Álvaro Uribe presidente, se presentó otra reforma, la 789, y esa reforma lo que hizo fue poner unos objetivos económicos, que era cumplir unas metas de empleo y reducir la informalidad, que son problemas estructurales del país y de la región, no solamente de Colombia. Resulta que se pusieron unas metas, pero a esa reforma se le acotó un parágrafo que decía, si no se cumplen las metas de empleo y si no se cumple la formalización, entonces lo que hacemos es que se declaran
la ley inexequible. Pues, ¿qué pasó? Que no cumplieron las metas de empleo, que tampoco se redujo la informalidad, pero sí se quedaron con los derechos de los trabajadores. Es decir, triunfó la teoría de que se genera empleo destruyendo los derechos de la gente. Pues esta reforma lo que hizo fue combatir esa teoría y hoy ha quedado claro que sí se genera empleo, que las empresas se pueden consolidar, que sean fuertes, pero que no puede haber precarización laboral. Ese yo creo que es el legado más grande de esta reforma. El segundo legado es que se cumpla con los estándares nacionales judiciales y con los estándares internacionales. Eso tiene que ver que los postulados de la Constitución y todo lo que ha expresado las diferentes cortes frente a lo que es la estabilidad laboral, el salario mínimo vital, el principio de favorabilidad, el principio de progresividad, la no discriminación, deben respetarse. Pues ahí nosotros hemos jugado un papel, yo veo que jugamos un papel muy importante para poner como eje central de las relaciones laborales el contrato a término indefinido. Y yo creo que esto es fundamental, porque también quitamos esto de que el día era hasta las 10 de la noche, simplemente para quitar el recargo nocturno y para no pagar las horas extras. Recuperamos la jornada diurna hasta las 7, eso significa que a partir de las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana hay recargo nocturno del 35% y hay pago de horas extras. Yo he dicho, si la gente tiene que trabajar, que trabaje, pero que le paguen lo justo. Y eso es, digamos, una reivindicación importante. La otra es el pago de dominicales y festivos, que nosotros los teníamos al 100% y esta reforma lo recortó al 75%. Es decir, los trabajadores perdieron un tiempo que era muy importante porque es la vida de su familia, la parte de afectividad, etcétera, etcétera, y se los bajaron. Pues la reforma lo recupera de manera progresiva, pero lo recupera a volver al 100% en 3 años. Y a los estudiantes, a los jóvenes, que nos quitaron el contrato de aprendizaje, que era un contrato laboral, que tenía riesgos, también les suprimieron ese carácter laboral. Eso significa que quedaron desprotegidos. Y esta reforma recupera ese proceso de el contrato, volver laboral, el contrato de aprendizaje, no solamente de los jóvenes del SENA, sino también de los estudiantes universitarios que tienen que hacer prácticas en diferentes partes. Eso yo creo que es fundamental. Y lo último que me parece a mí vital es el enfoque de género. Reconocemos el sistema del cuidado, a los cuidadores y cuidadoras, a las mujeres. Dimos un debate grande y profundo, porque el problema no es que seamos diferentes, el problema es cuando esa diferencia se vuelve una discriminación, se convierte en una desventaja, entonces aparece la discriminación y frente a eso esta reforma avanza. Damos también una posibilidad de contratos diferenciales de acuerdo a la actividad, por ejemplo, para los deportistas, para los artistas, para los periodistas, para las trabajadoras domésticas y avanzamos en los procesos de formalización, porque aquí hubo acuerdos con las plataformas digitales y estamos hablando de cerca de 200,000 personas que van a poder formalizarse y actuar. Estamos hablando también de las personas del campo, que aunque no pasó ese contrato agropecuario, jornal agropecuario, que es una deuda que el Congreso le queda con los campesinos de Colombia y que nosotros seguimos desde los diferentes escenarios donde estemos, lo seguiremos luchando, es importante que haya la formalización de más de 1.500.000 trabajadores del campo y también con ello los empleos verdes y azules, la reconversión laboral, que eso es claro. Y ustedes dijeron algo, es la protección de los procesos de automatización. Es decir, que venga el cambio, pero usted tiene muchas máquinas y usted tiene que proteger al que está detrás de la máquina, que es el ser humano. O sea, vamos con el asadón y con el dron. Es con el asadón y con el dron, me encanta. Yo creo que esa es una buena referencia para describir la realidad. Yo creo que entonces estos son elementos sustanciales que esta reforma le da a los trabajadores. ¿Qué tenemos que tener claro? Uno, que esto se hizo posible porque una identidad del gobierno con la clase trabajadora. Yo creo que ese arraigo con los sectores populares y con los trabajadores y trabajadoras hizo posible que avanzáramos. Lo segundo, la movilización y la organización. Eso es clave. Apalancamos los cambios en esa movilización social que hubo. E incluso cuando nos hicieron bloqueo político en el Congreso de la República, el presidente planteó una estrategia y fue consulta popular. Y eso
fue el talón de Aquiles del Congreso porque entró en pánico, porque les aterra que la gente hable, les aterra que la gente vea los derechos, porque hay un mito en la clase empresarial de Colombia y es que los derechos laborales van contra las ganancias empresariales. Yo pienso que ese es un mito del neoliberalismo. Hoy tenemos que avanzar y yo pienso que esos son los derechos. Perdón, me adelanto aquí, Laura, con algo y no puedo dejar escapar, y es cómo rompemos ese mito que le crean al empresariado, que es que viene una mamerta castrochavista, ya viene el castrochavismo, está viniendo de como 25 años, ya viene, llega mañana, y ya viene y viene ese miedo, esa rusofobia, ese miedo al comunismo, ese miedo a todo esto. ¿Qué mensaje le enviamos a los empresarios, más allá de los trabajadores, los empresarios, que nadie quiere acabar su negocio, queremos algo más justo? Yo creo que hay que buscar unos puntos de equilibrio y esos puntos de equilibrio tienen que ser justamente construyendo la diferencia, pero aquí hay que tener claro que no se puede avanzar destruyendo los derechos de la gente. Para mí ese es un punto vital y por eso yo pienso que hay que trabajar mucho contra la desigualdad social y trabajar contra la desigualdad social es ejercer derechos y eso yo creo que nos va a un país más equitativo, un país soberano y con un compromiso, digamos, de los territorios y con inclusión, porque también aquí hay que incluir no solamente el enfoque de género, sino la diversidad sexual, que también eso es una realidad de las nuevas generaciones. Por eso la reforma pensional, doy el salto porque la reforma laboral, yo he dicho que la mejor reforma pensional es una reforma laboral. Y hemos planteado también con claridad que cambiamos en la reforma pensional los ciclos de cotización, ya no son por meses, los periodos son por semanas, y esto permite que haya mayores facilidades de acceso a la formalización laboral. Y ahí los jóvenes van a tener una posibilidad cierta de futuro. Los empresarios dicen que acabamos con los jóvenes, que el horizonte, que no es así, todo lo contrario. Los jóvenes tienen un horizonte de derechos, y el horizonte de derechos son horizontes que nos permiten tener cierta estabilidad para poder avanzar en la construcción de futuro. Entonces yo pienso que esos son los elementos centrales y con eso hay que avanzar. Pero yo me acuerdo que usted decía algo muy, muy importante en su época de ministra y era que decía que el empresariado no se puede sustentar basado en la explotación. Así. Y usted ha dado una cifra que era espectacular y era decía, de la reforma de Uribe que acabas de mencionar, hasta el día de hoy cada trabajador ha perdido 30 millones de pesos. Es el acumulado por cada trabajador en estos derechos que le conculcaron en los estudios que nosotros decimos que fueron estudios muy rigurosos, tengo que decir, de que el acumulado de pérdida por trabajador eran 30 millones. Multiplique eso por 9 millones que eran en ese entonces. Eso es una cifra abismal. ¿Y dónde quedó esa cifra? ¿En los bolsillos de quién? ¿O en qué paraíso? Nosotros no estamos diciendo que nos los devuelvan, lo que estamos diciendo es equilibrio para poder avanzar. Exacto. Por eso la restitución de derechos fue una línea roja en esta construcción de la reforma laboral. Plusvalía. Así es, tal cual. Es que llegó el demonio marxista acá. La riqueza, es que la riqueza la produce la fuerza de trabajo. Ese es el punto central. Plusvalía. Así es. Bueno, compañera, y le voy a empezar a decir compañera presidenta, sí, porque como dice mi generación, hay que manifestar. Hay que empezar a manifestar. Entonces, la generación manifestada. Exacto, que es como rezar, pero de la nueva generación, pero bueno. Mira, les voy a contar una anécdota. Cuando yo llegué al Senado del año 2006, ustedes saben que yo vengo de los procesos sociales, yo siempre estuve con los campesinos en todas estas reuniones, y entonces yo fui aquí al Tequendama, y fui a una reunión, y entonces mis compañeros, que eran mis compañeros de lucha de toda la vida, cuando yo llegué, no sabían cómo decirme, doctora, senadora, tal otra cosa, bueno, nadie se atreve a decir nada. Entonces cuando vi toda esa confusión, les dije, aquí está su senadora, almorzadora y desayunadora. Toda una camarada. Así es. Bueno, compañera presidenta, entonces vamos a hacer una tanda rapidita de preguntas en Instagram que nos están escribiendo en este momento. Y la primera es, hola, nos dicen, hola, ¿qué otros cargos ha ocupado aparte del Ministerio del Trabajo? De pronto para la gente que no conoce su trayectoria, para que nos cuente, por favor. Bueno, pues nosotros hemos estado primero en la trayectoria social. Nosotros fuimos presidenta primero de un sindicato, que fue el sindicato de mi departamento, de Risaralda. Luego estuvimos en la Federación Colombiana de Educadores y llegamos también a tener la presidencia de la Federación Colombiana de Educadores.
y también hay que decir que estuve en la Central Unitaria de Trabajadores, luego fui senadora de la República y siendo senadora yo ocupé la presidencia de la Comisión Séptima, porque siempre trabajé en las comisiones séptimas, porque son las comisiones sociales. Ahí estuve con tu amiga, con Piedad Córdoba, que compartimos bastante tiempo en el periodo, trabajamos en el proceso de paz en aquel entonces, pero también hicimos unas leyes importantes. Trabajamos, por ejemplo, la bancada de mujeres, y en esa bancada de mujeres trabajamos por el derecho a una vida libre de violencia. Yo creo que es la 1257 que marcó una etapa importante para las mujeres en este país y para la sociedad, porque separamos el amor y el afecto del delito, que es una agresión. Entonces no se puede normalizar la agresión, hay que trabajar siempre con respeto. Y trabajamos también la ley del feminicidio, que todo el mundo sabe fue una ley que caracterizó el asesinato por la condición de mujer, y frente a esta ley que tuvo primero muchas personas en contra, luego sí vieron la importancia de esa tipificación, y hoy yo creo que juega un papel importante para que las mujeres no solamente podamos caracterizar, sino exijamos elementos de protección y de prevención fundamentalmente. Y trabajamos también una ley que se llama la economía del cuidado. Yo me uní con Cecilia López y trabajamos un estudio que permitió mostrar cuánto le aporta al Producto Interno Bruto ese trabajo que hacemos de sobrevivencia fundamentalmente las mujeres. Y mira, era 19.6% del PIB. Eso significa que aportaba más que el Fondo de Estabilización Petrolera, más que el petróleo, más que el café. Ellos tienen unos fondos de estabilización para ellos, pero para las mujeres no había nada. Entonces lo que queríamos era justificar que así como producimos y sostenemos el país y aportamos al Producto Interno Bruto, tienen que haber medidas que permitan que ese proceso del cuidado, del sistema del cuidado, sea reconocido productivamente. Y yo creo que en eso hemos avanzado. Pero también trabajamos la ley de riesgos laborales y profesionales. Esa ley de riesgos laborales y profesionales es una ley muy importante, porque lo que hicimos fue aumentar la cobertura, y esa cobertura la invitamos a los informales, a los maestros que no estaban cobijados, a las madres comunitarias que tampoco la tenían, y a los aprendices del SENA que tampoco la tenían como tal. Y avanzamos un poco más para las profesiones independientes, o sea, para los abogados litigantes, para los médicos que hacen consultas particulares. Yo creo que eso fue importante y se creó un fondo, y ese fondo era para caracterizar enfermedades profesionales, porque no es lo mismo que a ti te den una pensión por invalidez que una pensión por una enfermedad profesional. No es lo mismo que a ti, si pierdes un dedo, te lo paguen común y corriente, así es un dedo que pierdes en un accidente laboral. Entonces, esto es una contribución también a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y allí ocupamos muchas más. Yo fui la presidenta de la Comisión de Paz y Derechos Humanos y Acuerdo Humanitario del Congreso, no solamente del Senado, del Congreso. La pregunta es, ¿por qué ese Congreso de derecha todo votó por mí? Sabe de conciliación la compañera. Sí, sabe eso, por el espíritu dialogante, pero también porque era la única que no tenían que quitarle nada. Y meten miedo por los medios, sí. Le meten miedo a la gente, pero son conciliadores allá encerrados. Eso es para decirles que siendo una persona de la izquierda, siempre he creído en el diálogo social. Y yo pienso, y por eso mi apuesta ahora en esta candidatura, en esta precandidatura que tenemos, es que hay que tener una actitud dialogante y de construcción en la diferencia. Es con argumentos, es con respeto que podemos ir avanzando en la construcción de un país que nos permita que todos quepamos en él. No que unos lo disfruten y los otros lo sufran, sino que todos podamos ir a un estadio de disfrute fundamentalmente. Así es, bueno, seguimos con esas preguntas que nos han escrito por Instagram, y la segunda es un poco más informal y dice, una canción que la identifique. Yo tengo 3 canciones que me encantan. Una primera canción se llama El Sapo Cancionero. Esa canción es muy linda porque nos dice que la vida es triste si no la vivimos con una ilusión. Es de Silvio Rodríguez, la canta. Entonces yo pienso que es muy importante. Mamerta. Y hay otra canción que me parece también muy importante, que es la canción de las simples cosas. Es decir, es la cotidianidad la que se transforma, es esa vida diaria. Y otra que es también que me dedica es la canción A Mi Manera. Yo pienso que cada uno tiene una manera de ser, de actuar, cada uno escoge su causa, y desde allí lo importante es
que marque una impronta y que deje una huella. Esos son como las tres que me encantan. Bueno, y la siguiente dice, ¿cómo fomentarás la industrialización en las regiones? Claro que sí. Colombia, Potencia Mundial de la Vida, es el plan de desarrollo que construimos mediante un diálogo territorial. Y allí se llama Colombia, Potencia Mundial de la Vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con justicia social, con justicia económica, justicia ambiental, pero también con justicia de género. Las mujeres ahí tenemos la voz y la tenemos que hacer valer, porque yo creo que sin las mujeres ningún proceso de democracia va. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la reindustrialización, que es la figura que ha hecho el presidente, es darle un valor de manufactura en la cadena de producción que hay en el campo fundamentalmente. La segunda es llevando el campo como motor de desarrollo, la ruralidad como motor de desarrollo, con la soberanía alimentaria, con la seguridad alimentaria, con las tierras para que el que la trabaje, esa entrega de tierras que se está haciendo por este gobierno, yo creo que ese es un hito en la historia de este país. Ustedes no saben lo que uno siente cuando esa tierra se le entrega. Yo, por ejemplo, lo viví en la hacienda La Cimba y la Comandancia, y allí se le entregó la tierra a la NUC, que fueron despojados, y nos tocó una parte donde ya no estaban los dueños de la tierra porque los habían asesinado, pero la recibieron sus nietos y sus hijos. Eso es una alegría inmensa y yo pienso que eso ya vale la pena, digamos, para avanzar en este país. Y el tercero es con el reconocimiento de la economía popular. Esa economía del rebusque, que es la mayoría de este país, hay que darle garantías. Y no todo el mundo se quiere formalizar. Hay gente que quiere que le generemos ingresos, mayor ingresos, y eso lo vamos a hacer también incentivando las generaciones de empleo, protegiéndolos y para formalizar, según el DANE, aquí hay tres formas. La una es que hay que hacer un registro en la Cámara del Comercio. Entonces, estamos abaratando eso. La segunda es a través de llevar un sistema contable. No hay, un pequeño no puede pagar un contador, pero sí podemos en el SENA enseñarle a cómo lleva sus propias cuentas. Y lo tercero es afiliándolo a la Seguridad Social, que es a la salud y las pensiones, que para eso hicimos la reforma pensional. Creo que con estos elementos podemos todos avanzar. Así es. Viene una pregunta polémica, compañera, porque si hay algo que le tema a la sociedad es al comunismo y al feminismo. Y preguntan en Instagram, ¿qué piensas sobre el derecho al aborto a las 24 semanas? Bueno, yo soy feminista, todo el mundo sabe que soy comunista y feminista. Eso es, esa es una de mis improntas. Eso para mí es una impronta. Para mí hay que decir claramente que el feminismo es realmente una forma de pensar y una manera de vivir. Y las mujeres hemos hecho hemos jugado un papel importante en la contribución del aporte a la construcción de gobiernos progresistas, pero también a que la sociedad avance. Yo soy una persona que defiende los derechos sexuales y reproductivos, no solamente la salud reproductiva como los liberales y conservadores, sino el paso es derechos sexuales y reproductivos, o sea que ahí siempre yo creo que en el paso que tuve por el Senado, en los pasos que he tenido por las diferentes instancias, los hemos no solamente abanderado, sino que hemos avanzado. Yo fui la ponente, por ejemplo, en el Senado de los derechos patrimoniales y civiles de las parejas del mismo sexo. Y quiero decirle que nos dimos un debate grande y profundo, porque yo pienso que esas son las realidades y a una persona no la pueden estigmatizar por su diversidad sexual. Colombia tiene que tener un proceso de inclusión y en ese proceso de inclusión siempre estará Gloria Ramírez. Así es, bueno, y hablando ya de inclusión, y perdón que me les robe más espacio acá a los compañeros, pero tenemos unas preguntas también justo de Casa Altaria, que es un colectivo de diversidad, y preguntan, desde su experiencia trabajando con poblaciones de especial protección, ¿cuáles han sido los mayores logros en la obtención de derechos de personas con identidad de género diversas? Bueno, yo creo, por ejemplo, que la reforma pensional es un ejemplo, porque nosotros incluimos en la reforma pensional la sentencia de la Corte Constitucional. Eso es bien importante. Saben que tuvimos muchas presiones para quitáramos la palabra binaria. Yo me negué porque eso está en la sentencia de la Corte, y entonces lo que se trata es de avanzar en esos estándares. También trabajamos en la reforma laboral. En la reforma laboral tuvimos un artículo donde está contra toda la discriminación, incluida la discriminación por sexo. Yo creo que eso es muy importante y por diversidad sexual. Estos son elementos que no son palabras, sino que las plasmamos en política pública. Y quiero saludar porque hay un proceso de organización de todas estas comunidades diversas que son fundamentales, porque solo con organización y con movilización es que podemos seguir avanzando en los derechos. Así es. Bueno, por acá quiero que enviemos un saludo a mucha gente que se está conectando, que está conectada.
de otros canales de YouTube, gente de imprenta también, hay gente del exterior y hay una pregunta en particular de varios comentarios que hacen en el exterior y tiene que ver con cómo ver a los colombianos que están afuera, que son más de 5 millones de personas, que equivalen a más de la población de El Salvador o de Uruguay, pero que están sueltos en esa diáspora y que ellos ven que los consulados son como una suerte de premio, llamémoslo así, a la lealtad política de algún gobierno de turno, y no sienten esa cercanía que los enlace a Colombia. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, no sé si afortunadamente o infortunadamente yo estuve en el exilio. Entonces conozco bien la problemática de los compañeros y compañeras que por razones de vida tuvieron que salir, pero otros que por razones y condiciones económicas también fueron a buscar oportunidades. Y yo diría, primero, tenemos un artículo en la reforma laboral para los procesos migratorios. Yo pienso que el Estado migratorio no puede lesionar los derechos de la gente. Creo que la movilidad humana va acompañada de la movilidad de los derechos. Ese es el espíritu que tenemos en el artículo 37 de la reforma laboral. Hay que reglamentarla, los llamo a los compañeros y compañeras para que nos ayuden en ese proceso de reglamentación, que nos traigan propuestas. Ahora va a estar en La Guajira, creo que va a haber un encuentro de migraciones. Ahí hay que estar llevando propuestas claras. No permitamos que sea la tecnocracia la que nos lleve, porque la tecnocracia se apega es a los derechos de restricción y nosotros tenemos que trabajar son la movilidad como derecho humano. Ese es el espíritu. Y lo segundo, sí, hay que abrir las embajadas y los consulados. Yo nunca en mi vida me acerqué a una embajada o a un consulado. A una embajada porque en vez de ayudar, lo que hacían era perseguir. Y a un consulado porque era tanta la bregadera que de verdad a uno se le volvía insoportable. Yo pienso que hay que seguir con la política que ha abierto el presidente Gustavo Petro, que es abrir las embajadas a las comunidades colombianas y hacer que los consulados también le sirvan a la gente, no que sea al espíritu del cónsul lo que él quiera, sino que tienen que haber unos protocolos de atención y yo diría de evaluación. El consulado que no le sirva a la gente, que no solucione, pues no tiene por qué estar allí. Yo apoyo esa propuesta y si yo logro llegar a ser la precandidata a la presidencia y la candidata, ese es uno de los puntos centrales porque sé del sacrificio y del suplicio que significa hacer esos trámites burocráticos. Yo le quería preguntar, candidata, que el presidente viene diciendo constantemente que estamos no en una época de cambio, sino en un cambio de época, ¿no? Y frente a lo que hablábamos con mis compañeros, tenemos hoy referentes de la izquierda, incluso comunistas, como en Chile, como en Estados Unidos. ¿Será que llegó nuestra hora? Usted que viene en esta lucha desde de un buen tiempo. Tuve una oportunidad linda, que es que tuve como ministra delegataria en funciones presidenciales, ocupé 11 veces ese cargo. Y yo creo que esto es en primera vez en la historia de Colombia que se hace y es la oportunidad porque es el pensamiento que tiene este gobierno del cambio. Y desde allí yo pienso que lo que hay es que afianzar. Y para mí eso fue un privilegio porque yo lo sentí como un reconocimiento al trabajo de las mujeres en primera instancia. Segundo, a un colectivo de gobierno, porque nosotros trabajamos en equipo en ese momento con todos los compañeros y compañeras de gabinete. Logramos hacer unas actividades conjuntas. En el momento que tuve allí me tocó unos momentos difíciles como fueron las inundaciones, me tocó también lo del Nevado del Ruiz, entre otras cosas que hicimos, o sea que haya una experiencia que nos permitió vivir y conocer mucho más el país y también cómo se maneja un Estado. Entonces yo creo que hay un aprendizaje importante y creo que eso es lo que hay es que replicarlo, eso es lo que hay es que hacer articulación, hacer trabajos en equipo y que la institucionalidad funcione como tal. Vale, genial. Aquí de las personas que nos han escrito, que están en este momento conectados, un saludo muy especial a los maestros de FECODE. Y ellos, pues bueno, hacen aquí un comentario, a ver, dicen, de aquella época en la que era profesora, ¿qué es lo que más extraña y qué fue lo que más le impactó, Gloria? Bueno, cuando yo estuve en el aula de clase, que fue mucho tiempo, yo estuve 30 años en las aulas de clase, porque a pesar de que tuve cargos sindicales, siempre mantuve y conservé esa práctica, porque para mí
el aprendizaje con los estudiantes fue muy importante. Y tengo una anécdota muy importante. Saben que yo soy física matemática. Entonces yo bajé al nivel preescolar porque estábamos trabajando los conceptos de adentro, afuera, ya, que son conceptos muy importantes para después cuando usted está en el álgebra lineal poder concretarlos en su vida práctica. Pues allí un niño, yo dije, di plastilinas y le dije, cada uno me hace el favor y me expresa el concepto de adentro y afuera. Y yo llegué y veo un niño que solamente tenía una bola de plastilina. Y entonces yo entré con una autoridad y le dije, bueno, ¿y esto qué es? ¿Dónde está el concepto? ¿Y dónde está adentro y afuera? Me dijo, afuera está toda esta montaña y adentro está la hormiguita atómica. Entonces, toda esa suficiencia con la que yo llegué, la tuve que recoger y aprendí que no es solamente uno no debe pensar por otro. Hay que permitir que el otro se exprese y de esa manera poder construir y avanzar. Es una experiencia muy, pero muy bonita. Y también que aprendí en FECODE. Yo aprendí que la unidad es muy importante. Aprendí que la solidaridad de la gente y de los pueblos es fundamental para poder avanzar. Esos son los grandes mensajes que me dejaron a mí estas trayectorias y la verdad que yo agradezco a los maestros y maestras porque tuve unas grandes oportunidades y con ellos construimos no solamente las luchas, sino que también dimos una batalla campal y grande por la defensa de la educación pública, por la calidad de la educación, una educación gratuita, obligatoria y de calidad. Primera mujer presidenta de FECODE, si no estoy mal. Primera y única. Hasta el momento. Bueno, yo les propongo algo a los tres. Hagamos una ronda cada uno, una pregunta, y ya nos vamos acercando al cierre, ¿vale? Listo. Bueno, compañera presidenta, yo sigo manifestando aquí. Del colectivo de mujeres cuidadoras preguntan cómo ha sido conciliar su vida política con su vida personal, con su vida como mujer. Bueno, ese ha sido un gran desafío y un gran reto. Pero yo tuve la fortuna, pues como les dije, no solamente de ser comunista, sino llegar muy temprana a conocer el feminismo. Y yo reivindico la lucha de las mujeres, de los movimientos de mujeres y del feminismo. Entonces tuve la oportunidad cuando llegué a tener ya mi pareja de negociar. Eso es negociando. Yo pienso que donde más se negocia es en la vida cotidiana. Tienes que negociar. Yo lo primero que hice fue decir, en una casa hay 4 oficios. Se lava, se plancha, se cocina y se arregla la casa. Escoja 2. Él escogió 2. Y así todo fue negociado. Un momento en que ambos éramos líderes, pero como teníamos ya 2 hijos, el liderazgo no podía, teníamos que escoger quién seguía. Y nosotros nos pusimos de acuerdo y negociamos. Y ya después con mis hijos también aprendí a que ellos me pidieron un día, me retaron. Y me dijeron, madre, así como tú respetas la agenda política, respeta nuestra agenda familiar. O sea, cuando habían acuerdos de familia, ya. Y por eso ustedes siempre ven que yo en todos los cargos que he tenido en la trayectoria, siempre dije, a nosotros nos tienen que dar garantías. A la mujer no nos puede medir con el mismo... con la misma vara, exactamente, con que se midan los liderazgos masculinos. En la vida a mí nadie me asociaba como mujer casada y con 2 hijos. O sea, todo el mundo ve a la compañera, pero logramos tener, digamos, estos gran retos en la dimensión de lo afectivo, de lo político, de lo social, involucrando a ellos en todo el proceso y haciendo negociaciones en la familia. ¿No? Bueno, esta sí es una pregunta medio personal. Usted estuvo de cerca en el primer gobierno. No, tranquilo, ya apaguen. El primer gobierno de izquierda y realmente es muy conectado con lo que decía la compañera. Pues es un sacrificio personal, ¿no? El presidente siempre lo ha dicho, lo que le ha costado, lo difícil que ha sido. Una infidencia, el presidente le decía a mi compañero, el sufrido. Bueno, y usted va a ser la primera mujer presidenta, ¿no? Comunista, feminista. Algo importante, si no estoy mal, es la única persona que está ahorita en la contienda electoral que ya tiene experiencia en la presidencia. Sí. No lo había reflexionado, pero es así. Ya viene con experiencia. Entonces, y ella va a ser la primera comunista, como ya nos lo dijo, la primera feminista y la primera mujer en la presidencia. ¿Le da miedo eso? ¿Le da miedo el impacto en su vida familiar? No, yo pienso que hay unas historias de la lucha de resistencia de las mujeres muy importantes. Y hay un postulado de una mujer que era liberal, Ofelia Uribe Acosta, y ella le decía a las mujeres, hay que luchar para obtener y no sufrir para merecer.
servir para merecer. No hay que luchar para obtener y no servir para merecer. Yo pienso que ese postulado es vigente. Y sobre todo cuando nos tenemos que asumir. Hay que asumir no los costos, sino que hay que articular y conciliar, porque el hecho de que uno tenga una vida familiar no quiere decir que uno tenga que estar sometido. La vida familiar tiene que ser disfrutándola para todos y todos los integrantes, tanto para el hombre como para la mujer. Ni yo me someto al hombre ni él se somete a mí. Yo creo que son reglas de convivencia y reglas también de la libertad, porque es que el amor es libertad. El amor no es que yo me someta, el amor es libertad, que yo me pueda expresar, que yo pueda llegar a mi casa y disfrutarla para todos y cada uno de los miembros de la familia. Yo creo que eso es fundamental y esa es de las grandes cosas, de las riquezas que yo tengo. Hay que decir que tuve la fortuna de tener un compañero de vida progresista, es decir, que entendió claramente que no hay unos sometimientos, sino unos espacios y unas oportunidades y unos hijos que también comparten conmigo todo este proceso y que son parte activa y viviente de toda la trayectoria que hemos construido. Bueno, acá desde X, una persona que se mueve bastante en esa red social canábico, hace la siguiente pregunta. ¿Qué propone para que las juventudes no vean en la guerra y en las armas un proyecto de vida? Y como activista canábico, él, ¿qué propone en materia de políticas de drogas? Bueno, lo primero que le quiero decir al compañero es que en la trayectoria que yo tuve por el Congreso de la República, yo retomé un proyecto de ley que había trabajado Manuel Cepeda Vargas. Y recuerden que yo fui la fórmula de Manuel Cepeda Vargas en el año 93. Él era candidato al Senado y yo era su fórmula a la Cámara en el departamento de Risaralda. Y con Manuel Cepeda Vargas, él había trabajado la ley de la cultura, ¿ya? Y había trabajado también la objeción de conciencia. Entonces yo lo que hice en el Senado fue trabajar la ley de objeción de conciencia, que era prohibir el servicio militar obligatorio y hacer el servicio social sustitutivo. Y desde ahí conocí muchos círculos de jóvenes que eran objetores de conciencia. Es decir, ellos no tenían por qué ir a prestar el servicio militar si ellos no querían. Y yo compartí plenamente. A uno lo pueden obligar a empuñar armas, ni a favor ni en contra, uno no tiene por qué, si uno no quiere, no tiene que hacer eso. Entonces, esta ley la seguimos impulsando, y o sea que mi planteamiento es que eso tiene que ser a voluntad. Si yo quiero ser un militar, que el ejército me profesionalice y me vincule, pero no me pueden obligar. Yo rechazo la obligatoriedad a prestar ese servicio militar obligatorio. Y lo segundo es frente al proceso de drogas. Yo creo que la política antidrogas que se ha venido haciendo y fundamentalmente ejercida aquí por los Estados Unidos es una política que mostró que no es efectiva. Esa política es un pretexto. Aquí hay que tener en cuenta la oferta y la demanda. Mientras que haya demanda hay oferta. Entonces los Estados Unidos no puede venir a atacar la producción mientras que ellos ya con su consumo demandan claramente y que se esté generando. Entonces aquí hay que hacer una política de drogas distinta. Yo pienso que hay que entrar a regular y yo pienso que es necesario crear también en los jóvenes, en las juventudes, otros valores distintos, valores por la vida, porque más que la política de drogas, yo creo que aquí hay un problema grande que tiene Colombia, que es que matar es un oficio. Creo que aquí nos urge hacer desde ya un compromiso por el respeto a la vida y en esto la juventud juega un papel fundamental. En eso los maestros juegan un papel fundamental. En esto la cultura es muy importante porque es la transformación del pensamiento, es la transformación de la cadena de valores. Hay que salir de esos individualismos a unos procesos de más colectivo y donde la identidad sea respetamos la vida como un valor fundamental de desarrollo de la sociedad. Bueno, y ahora ya para el cierre, nos va a acompañar una persona que es la artífice del lugar donde estamos. Viene acá una persona que es amiga tuya, exministra, una maestra, un referente en la cultura, y es Patricia Ariza. Patricia, por favor, ven por acá. ¿Cómo estás? Muy bien. Sigue a tu casa. Suena raro, pero sigue en tu casa. Sigue a la casa de Gloria. ¿Cómo estás, Gloria? Oh, mi compañera de muchos años. De muchos años. Entonces me toca salir a preguntar. A ver, aquí, la pregunta de Patricia. Bueno, yo creo que hay ahora de este lado
un grupo de candidatos y candidatas extraordinarios con discursos, o sea, es muy emocionante lo que está pasando en este país. Pero en el caso de Gloria, yo diría que es de las pocas personas que han estado siempre inmersas en la cultura, una persona que va a teatro, que la vemos en las fiestas populares, que conversa con los artistas y con las artistas. Entonces me gustaría saber, yo creo que a la inmensa mayoría de personas de la cultura, de las culturas populares y los artistas y las artistas. Hoy es el día del actor y de la actriz, el día de hoy. Entonces, ¿qué piensa Gloria? ¿Qué importancia se le da en este momento que está viviendo la humanidad, de ese pragmatismo tan chato, tan horrible, tan horroroso, de todo lo que está pasando? El papel de la cultura, de las artes y los saberes en la transformación de los imaginarios. No sé, me parece importante que usted, querida Gloria, nos hable de eso. Gracias, Patricia. Primero, para mí tú sabes que este proceso cultural, tú eres un referente fundamental. Y no solamente lo demostraste como ministra de la Cultura, sino que es en tu vida también, en la experiencia diaria, en defender a capa y espada no solamente los derechos, sino también la transformación cultural que tenemos que hacer para poder que haya una transformación del país. Yo he aprendido de ti, ¿te acuerdas la primera vez que nos reunimos para el Estatuto del Trabajo? 2006. 2006 para el Estatuto del Artista. Y allí nosotros discutimos no solamente los lineamientos de la ONU, sino que vimos que era necesario avanzar en esa dimensión del artista, que hay una dimensión individual y una dimensión de lo colectivo. Usted, entre la ciencia y la cultura hay una interrelación, pero también hay una gran diferencia, porque en el arte usted crece individualmente, nadie lo puede reemplazar, mientras que en la ciencia, siendo unos colectivos de investigación y rigurosidad, cualquiera de ese colectivo puede innovar y hacer una investigación. En la cultura es cada uno, ¿ya? Y yo diría que eso es muy importante en esa dimensión de los valores. Entonces, la cultura sabe que siempre cuenta conmigo, porque yo pienso que transformar significa trascender, y trascender solamente lo podemos hacer con un debate. Y tú siempre has dicho una cosa, es que se cosifica mucho. Yo creo que hay que sacarla de esa instrumentación y darle la dimensión de humanidad que la cultura le da a una sociedad. Ese es el punto, y llamo la atención porque en la reforma laboral quedó un artículo que construimos con todos los compañeros de las artes, y construimos con ellos sobre dos bases. La una, garantías de derechos para ellos laborales. Y segundo, en la necesidad también como de regular, que hay que desarrollarlo, porque vamos a hablar de los colectivos, por ejemplo, de los musicales, de los teatreros, de los diferentes colectivos, y siempre hay un manager. Entonces, hay un manager, usted tiene unos derechos, pero llega el manager y eso todo, no eran tantos, eso se va al traste. Yo creo entonces que es muy importante ahora reglamentar la ley y desarrollarla. Yo creo que esa es una tarea que todos y todas tenemos. Acabamos de hacer el Congreso de Teatro, el Congreso Nacional, que fue una maravilla. Estuvo la ministra de las Culturas. Fuimos 200 actores, actrices, directores de toda Colombia. Y había una pregunta que se hacía porque hay actores, hay grupos que tienen managers, que tienen patrón. Y hay muchos grupos populares de música, de teatro, que no tenemos patrón, que somos grupos alternativos y que nos reunimos por voluntad propia, trabajamos de noche de manera voluntaria. Entonces, por ejemplo, en muchos grupos de teatro se combina la ley en relación a los derechos. Nosotros tenemos empleados en el Teatro La Candelaria y obviamente se les paga lo que manda la ley y como lo manda la ley, pero los actores no. Nosotros no tenemos patrón, nos pagamos lo que podemos pagarnos. Funcionamos como una economía del rebusque. Somos el rebusque. O sea, para poder hacer lo que amamos, porque nosotros somos de dedicación sistemática, tenemos que trabajar en el rebusque.
todos hemos trabajado en restaurantes, hemos trabajado en lo que toca, o dando clases, formando grupos, etcétera. ¿Cómo combinar esa doble economía? ¿Cómo nosotros, por ejemplo, cómo hacemos con las horas extras que nos debe la vida? Porque trabajamos de noche. Yo lo que pienso claramente allí es que en las políticas de formalización tenemos que avanzar. Hay unos incentivos de generación de empleo y hay otros incentivos para la protección de empleo. Digo que hay que trabajar en eso de la protección del empleo concretamente con estas asociaciones, como tú has dicho, no sé, el caso de la Candelaria, pero conocemos que hay muchos y muchos más en esto. Entonces debiéramos de desarrollar, porque está en el Plan Nacional de Desarrollo, conjuntamente una propuesta que permita que estos grupos, que estas asociaciones puedan beneficiarse de esas políticas públicas. Tenemos que crearla. Está el marco ya en el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos el artículo en la reforma laboral. Ahora tenemos 6 meses para que empecemos entonces, porque dice que es hasta 6 meses para reglamentarla. Entonces yo pienso que conjuntamente tenemos que meternos. En eso cuentan conmigo. Lo hacemos. Ese es el reto. Aquí nos comprometemos a que nos vamos a estar con todos grabado. Entonces aquí empezamos nosotros una ruta. Ahora tenemos que consolidarla, llamemos a esos colectivos y nos ponemos pilas para presentarle una propuesta tanto al Ministerio del Trabajo como al DPS y a la economía solidaria. Muchas gracias. Yo creo que esa era la respuesta que necesitábamos. ¿Cómo reglamentamos esto? Porque nos preocupa un poco, pero de todas maneras, también la cultura, por ejemplo, la cultura de paz, cómo ayudar desde la cultura y el arte a transformar los imaginarios. Mucha gente cree que cuando hablamos de cultura de paz es ver si se hacen unas funciones con el nombre de la palabra paz, y eso no es. La cultura de paz es cómo desde la cultura y las artes ayudamos a transformar el imaginario de muchos colombianos y colombianas que está lesionado por tantos años de guerra y de violencia. Y entonces, si no transformamos los imaginarios, es difícil también transformar el país. Me gustaría oír a Gloria en referencia a eso. Sí, a mí me parece que, y yo reconozco ese trabajo fundamental que ha hecho. Yo conozco, por ejemplo, el Festival de Mujeres en Escena, que es una manera también de mostrar los procesos que se viven, cómo reconstruir. Conocemos las obras de teatro, por ejemplo, como Guadalupe, años 50, que es una manera de mostrarle al país todos esos procesos históricos de resistencia y que ha vivido, porque si no tenemos memoria, nosotros no podemos avanzar. Y quiero destacar aquí un trabajo grande que se ha hecho, que es con las víctimas oculares que pasaron, por ejemplo, en el estallido social. Yo cuando vi la obra teatral con la que los muchachos y muchachas se vuelven resilientes con ese sufrimiento que tuvieron y hoy lo muestran como un proceso de resistencia, yo pienso que es una lección para la sociedad y para quienes tenemos la oportunidad de verlo y leerlo, porque es un hecho de dolor, se transforma en un proceso pedagógico y en un proceso de lo que no debe suceder en un país. Yo creo que esas son aprendizajes grandes y es una construcción de memoria que hay que mostrar más a la sociedad. Es una pedagogía distinta, pero es una pedagogía que transforma. Y yo, Patricia, a esta le cuento que con todo lo que esto significa, debiéramos de buscar la manera de que esto se masifique de alguna forma, porque es una lectura que hay que darle al país. Nosotros en el ministerio, cuando estábamos en el ministerio, hicimos una obra, ¿recuerda? La pasarela, Paz Arela, con todo lo que fue los derechos de la mujer. Yo creo que nunca lo habían visibilizado ni se había entendido tanto como con esa escena, pero lastimamente no tuvimos 2, 3 presentaciones. ¿Cómo generamos que esos esfuerzos, que es cultura, es transformar, es ver un enfoque de derechos? Yo diría que esa es una apuesta que tenemos que desarrollar y profundizarla. Gracias. Vale, bueno. Eso, yo creo que ha sido una charla muy amena. ¿Cómo te sentiste? Así rápidamente. Muy bien, y pues muy contenta porque sé que muchos y muchas están conociendo nuestros planteamientos, nuestra formación, pero sobre todo una apuesta para fortalecer el momento que estamos viviendo. Estamos en un momento de inflexión en el país. O continuamos con el proyecto del cambio o
nos mantenemos en nuestras diferencias. Yo creo que hoy tenemos que saber qué priorizamos. ¿Priorizamos las diferencias o priorizamos el proyecto del cambio? Yo estoy feliz porque hoy estamos dando la oportunidad y así como empezamos esta charla, hoy tenemos un abanico de candidaturas. Ya no es la izquierda por allá que la van a asesinar y que la acaban, sino que tenemos de dónde escoger. Y con una característica, y es que todos estamos con el proyecto del cambio, de la transformación. O sea que tenemos la claridad de que hay que profundizar y vamos a fortalecer esta apuesta alternativa para que en marzo del próximo año tengamos un congreso también de mayorías de cambio y podamos tener una candidatura presidencial que nos represente y siga transformando este país. Menos mal te gustó porque es en vivo, no es grabado. ¿Sí? Así que no podía que no le gustara. Bueno, a todas las personas que estuvieron conectadas, muchísimas gracias. Por favor, si quieren hacer algo en cuanto a esto que está pasando, es compartir el enlace. Esto queda aquí en los canales de YouTube que estuvieron entrelazados y va a poder ayudar a que más y más se conozca qué es lo que está proponiendo Gloria Ramírez en todo esto. A ustedes, muchísimas gracias. A los compañeros que estuvieron acá, Patricia, muchísimas gracias por el espacio que nos dejó enamorados de su casa. Maravilloso. Pues vénganse todos aquí. Muchas gracias y nos vemos. Esta es la casa de todos y de todas.